Jefe del Estado mexicano, Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial. Señor, sin duda, este ordenamiento de decreto rompe con las medidas anticíclicas que antes se adoptaban. Este ordenamiento con estas 11 acciones, desde mi punto de vista, muy acertadas, mandan una buena señal para todos los ciudadanos mexicanos. Pero yo quisiera saber, además de este ordenamiento, ayer el Banco de México, en una junta extraordinaria, decidió inyectar 750,000 millones de pesos para paliar la crisis y reducir al 6% la tasa de referencia. Este ordenamiento y esta rescate, inyección de liquidez del Banco de México, ¿qué fortaleza nos da como país, presidente? Esa es mi primera pregunta y si me permite una segunda más. Bueno, primero aclarar que nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. Es una institución autónoma del Estado mexicano. No es autónoma del Estado mexicano, es una institución autónoma que pertenece al Estado mexicano, para decirlo mejor. Y respetamos las decisiones que tomen. Creo que el reducir la tasa de interés ayuda, es una opinión de mi parte, porque abarata el crédito en general. En lo que debemos de tener cuidado es en el uso correcto, moderado, cuidadoso de las reservas del Banco de México, que son las reservas de la nación. Ahí sí, no son del Banco de México, son las reservas de la nación. Entonces, cuidar ese tesoro, para decirlo con claridad, y no disponer de esos recursos sin necesidad. Tiene que justificarse. Muy bien. Nosotros no estamos pidiendo recursos del Banco de México ni de ninguna institución financiera, porque pensamos que podemos salir adelante sin endeudar al país y sin perder reservas del Banco de México. Pero respetamos las decisiones que tomen, desde luego. Pensamos que ya es tiempo de cambiar el modelo neoliberal. Lo que está pasando en el mundo es una crisis de ese modelo. Lo hemos estado diciendo. Y es un error volver a lo mismo, cuando es un modelo fracasado, especulativo, que no piensa en la gente,
hay que replantearnos hasta los parámetros en que se mide el supuesto crecimiento, porque ¿cómo es posible que hay crecimiento y es cuando se produce más desigualdad? Entonces, ¿el crecimiento fue en beneficio de quiénes o cómo se concentró lo que creció la economía? ¿A quiénes benefició? Todo esto ya se ha empezado a debatir en el mundo. Nos sentimos orgullosos porque fuimos de los primeros que planteamos que no íbamos a someternos a la política neoliberal. Tuve una discrepancia, yo diría sana, con el anterior secretario de Hacienda, porque cuando teníamos que presentar el plan de desarrollo, con Carlos Ursúa, sí, me llevó el proyecto que se iba a enviar a la Cámara de Diputados y lo leí y era el mismo de siempre, del mismo esquema, como si lo hubiese hecho Aspe o Carstens o Gil Díaz o cualquier secretario de Hacienda del periodo neoliberal. Y le dije, no, esto yo no lo puedo enviar. Danos oportunidad unos días, cuando se vence el plazo. Y ya me dijo, ¿no?, que se vencía una semana. Y me puse con un equipo que me ayudó a elaborar el plan que al final enviamos al Congreso. Pero son dos visiones distintas completamente. Entonces, eso también lo estamos enfrentando ahora. Por eso hay protestas o inconformidades, porque ya no seguimos el mismo esquema, ya no nos sometemos a la agenda que se dictaba, y era hasta vergonzoso, desde el extranjero. Esas llamadas reformas estructurales pues no surgieron de México, no parten de las necesidades de nuestro país, sino fue una receta que aplicaron desde los centros financieros del mundo para todos los países, igual para todos, además con el mismo nombre: reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa, reforma a la seguridad social. Lo mismo. Y en los congresos de todos los países
se ajustaron las constituciones y las leyes a ese mandato del extranjero. Entonces, cuando había una crisis, cuando la crisis de finales del presidente López Portillo, del finado López Portillo, y hay hasta una anécdota, va al Tesoro el entonces secretario de Hacienda, Jesús Silva Gerso, finado también, una gente buena, desesperados porque viene un desplome en la economía, esto al final del gobierno de López Portillo, al inicio ya o estaba por iniciar el gobierno de Miguel de la Madrid, y nos castigan en el precio del petróleo para darnos los créditos, desde luego con carta de intención, lo que teníamos que hacer. Y ya hemos hablado de qué eran las cartas de intención. Era despedir trabajadores, reducir salario, aumentar tarifas, privatizar. Y ese mismo funcionario del Tesoro, cuando escribe sus memorias, habla de esos momentos y dice que cuando va con el presidente Reagan y le dice el presidente Reagan, qué duro eres, riéndose, maltrataste mucho a los mexicanos. Esa es una de tantas anécdotas de cómo se humillaba a los servidores públicos del país. Acuérdense de la crisis del final del gobierno de Salinas y la entrada de Zedillo, lo que le hicieron a Serra, lo insultaban así, de manera discriminatoria. Entonces, eso ya no. En ese tiempo nos dieron 20,000 millones de dólares, pero quedó hipotecado todo el ingreso petrolero. En ese tiempo, recuerden que fue lo del FOBAPROA, el que convirtieron las deudas de los de arriba, de unos cuantos, en deuda pública, o sea, que todavía estamos pagando todos. Entonces ya no esos modelos. Y esto pues ha producido alguna inconformidad y apuestan a que no vamos a salir, a que nos vamos a rendir. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, aunque nos quedemos con lo indispensable, no va a faltar
apoyo para la mayoría del pueblo, sin endeudarnos. Ese es el desafío.